mí es un placer presentarles a Noelia Place, una medium maravillosa y extraordinaria que nos va a platicar de qué va a venir a hacer, por supuesto, a Guadalajara, Jalisco, el día 21 en el Teatro Galerías. Querida Noelia, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, feliz de poder llegar a Guadalajara, feliz de poder llegar con este encuentro donde las almas conectan y el espíritu sana. Ok, dime por favor, Noelia, ¿qué vamos a ver en el teatro? Porque a veces como que, o sea, si yo voy y hay más gente, voy a poder conectar, si somos, supongamos, no sé, un número indeterminado, que esté lleno el teatro, ¿me va a hacer caso a mí, Noelia? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es esta conexión con todos los que están en un teatro? Bueno, el encuentro trata primero de aprender a que somos energía y todos conectamos. Segundo, hacer los ejercicios para empezar a sentir a las almas, darnos cuenta que nosotros también podemos sentir, escucharlos, olerlos, imaginarlos por momentos, ver su imagen. Así que en el encuentro yo paseo por toda la sala, así que se tienen que quedar tranquilos de que los voy a ver, los voy a tocar, les voy a dar el mensaje de su ser querido, pero además vamos a trabajar mucho sobre las señales, el duelo, el proceso del duelo, cómo transitarlo. Vamos a hablar de qué pasa con esa experiencia cercana a la muerte, qué pasa con los duelos gestacionales o perinatales, qué pasa con los duelos de los hermanos, de los abuelos, qué pasa cuando ese ser está en el proceso de muerte, o sea, hacia la muerte. ¿Cómo puedo yo saber si ese ser me escucha, si me siente? ¿Cuánto tiempo tarda el espíritu en desprender del cuerpo físico? Vamos a trabajar juntos. Más allá de que como medium voy a acercarme, habrá unos cuantos a quien les toque directamente la conexión y ahí les voy a dejar el mensaje de su ser querido, van a poder interactuar, pero también pasa mucho lo de los mensajes indirectos. Cuando yo, por ejemplo, le doy un mensaje a una persona y de repente dos o tres empiezan a levantar la mano y me dicen, a mí también, mi papá o mi mamá decía esto, o siento lo mismo, o lo sentí acá. Las almas se hacen notar, las almas hablan, las almas saben cuándo y cómo tienen que dejar el mensaje. Así que estoy feliz de poder llevarles a este encuentro donde además vamos a aprender juntos. Ustedes se van a ir sabiendo cómo conectar con su ser querido. Se van a ir sabiendo de que la muerte no finalizó nada, que la muerte es una transformación, obviamente que duele, duele el proceso, duele el vacío que deja físicamente la persona, pero la muerte en sí es el paso a una nueva existencia. Ok, Noelia, qué bueno que dices eso, porque yo te quiero contar algo muy importante. Fíjate que tú conoces a Itzel porque Itzel ha sido el enlace entre los medios y pues se puede decir que nosotros, entre los medios de comunicación, que a veces ha estado de metiche, escuchando, por supuesto, las conversaciones que has tenido. Entonces, Itzel, que trabaja con nosotros también aquí en el programa, en Retro 107.5 FM y en Agárrate al Chisme, bueno, casualmente me contó una historia el sábado, de repente se puso a llorar y me contó la historia, pues, de que cuando estabas conectando, ella sintió que a la que le hablabas era ella y el enlace era con su papá, que ya falleció hace 3 años. Eso Entonces, pasa. es muy impresionante porque ella se puso a llorar y yo le decía, ay hija, ¿cómo crees? Pero te lo dijo a ti. No, dijo, es que ella estaba hablando con otras personas y el enlace era ¿cierto o no, Itzel? Cuéntale por Sí, favor a nosotros y al público que nos escucha. sí. Claro. Yo solo lo estaba escuchando porque estaba viendo de que la entrevista saliera bien, que no se cortara, pues todo lo que conlleva detrás de. Entonces, en ese momento conectaste con alguien y empezaste a dar un mensaje de que no lo soltaran de la mano, que siempre estuviste para mí y así. Y en ese momento vino a la mente un recuerdo que tuve bueno, del último día que estuve con mi papá, que a mí me dolía mucho. Un Hay recuerdo un que detalle ahí. Cuando estoy dando un mensaje a alguien y automáticamente a la otra persona, que nada tiene que ver, le llega un mensaje y llega una imagen a ustedes,
Eso es, el alma te dice como suavecito al oído, estoy aquí. Se llama sincronicidad. Ok. Muy interesante, porque la verdad de las cosas es que, oye, Noelia, es impresionante lo que me estás diciendo, porque a final de cuentas, tú tienes demasiada información. O sea, tú escuchas demasiado y no te cansas de escuchar tanto en este mundo, o sea, en este mundo terrenal y en este mundo astral. O sea, de repente ahorita que me estás diciendo, bueno, pues que te hablaban a ti, pero también te están hablando a ti y entonces yo tengo que conectar. Tú siempre supiste que esto es lo que tenías que hacer, o sea, tú sabías que ya ibas a llegar a ser una medium, que ibas a conectar a las personas. ¿Cómo llegas a esto? A los 6 años le digo a mi mamá que hablaba con un hombre que para mí estaba en la habitación. Y después mi mamá me explica que estaba muerto, que era imposible, y que había muerto antes que yo naciera. Con el correr de los años fue difícil para todos, para la familia, para mí. Mi mamá fue la que contuvo en reserva mucho tiempo esta situación. A los 12 años comienzo a tener como una contención más desde el lado espiritista y a los 16 llega la que después fue mi madre espiritual para poder ordenar esta energía. Esto que vos decís, escuchar a todos y no escuchar a nadie. Y cómo controlar y equilibrar esta comunicación para que no sea una cuestión de agobio, o sea, manejar mi energía. Llegar a ser en el lugar en el que estoy hoy, que agradezco muchísimo a toda la gente, a los espíritus y a todas las almas. Yo digo que al universo uno le pide y el universo concede. Yo no sé si es de la magnitud en la que estoy, pero sí había un solo fin, que era que las almas pudieran comunicarse y que el ser humano le perdiera el miedo a la muerte. Tuve mucha contención, de forma muy reservada, porque eran otros tiempos. Yo me crié en una escuela católica de monjas. Imagínate que decirle a una monja que vos hablabas con muertos era medio difícil. No, has de haber Pero dicho que estabas loca, ¿no? La gente te juzgó en algún sí, momento alguna como loca. gente, alguno que otro dijo eso. Tengo que agradecer el silencio de mi mamá en muchas ocasiones. Mi papá le tenía mucho miedo, así que se preservaba hasta el último tiempo que empezó a entenderlo un poco más. Y bueno, fue un proceso, pero yo feliz, feliz de poder ser ese medio de comunicación entre los vivos y los muertos. Y cuando haces la primera conexión, o sea, tú me estás diciendo que desde los 6 años ya ves, a los 12 encuentras a tu madre espiritual que te, como que Así, te... a los y- 6 A los ajá, 6 es cuando yo le digo a mi mamá que había un hombre parado en mi habitación y que me hablaba de su familia y que me decía lo que le tenía que decir y transmitir. Cuando yo le doy todos esos detalles a mi mamá espera un tiempo y luego me dice, junto con mi abuela, que ese era un tío abuelo, hermano de mi abuela materna. Y me explican que había muerto antes que yo naciera. A los 12 años empiezo en una mesa espiritista. Voy con mi mamá a ¿ok? una reunión espiritista y ahí lo que hicieron fue probarme. Y a los 16 es cuando mi madre espiritual, que es una ucraniana, comienza a educar mi energía para poder entender cómo podía yo vivir una vida normal pese a escucharlos, sentirlos, verlos, incorporarlos, cómo ordenar para no estar todo el día en un estado alterado. Oye, qué miedo, pues, o sea, digo, no qué miedo sino que sí qué miedo de tanta información, de tantas cosas, de tantos mensajes. O sea, ¿cómo hay el equilibrio entre el mensaje y el receptor? ¿Cómo es que logras conectar con la gente que tienes que conectar? Porque ya es una gran responsabilidad. A los 16 años que alguien te diga, oye, ¿le puedes mandar un mensaje, ya sea en este plano personal o en el espiritual, que le mandes le puedes mandar un mensaje a Itzel y decirle esto? ¿Cómo? O sea, ¿cómo logras, o sea, que este mensaje llegue? Y qué padre Bueno, que tú decidas esto, ¿no? es una práctica que lleva mucho tiempo de adoctrinamiento. Entender que cuando llega el mensaje no significa que en este momento lo tengas que dar. Que cuando llega el mensaje quizás vos lo tengas que expresar o dejar escrito o mencionar y va a caer en la persona en cuenta al tiempo.
A veces es más difícil con los vivos que con los muertos. Los vivos escuchan lo que quieren y repiten lo que les conviene. En cambio, el muerto es energía pura. Entonces, no va a mentir, va a decir lo que tenga que decir. Y el espíritu que está en transición, cuando yo conecto con personas en terapia intensiva o en cuidados paliativos, ese ser que aún está sosteniendo el cuerpo físico, ese ser tiene que dar mucho detalle, porque la persona que está ahí acompañándolo ve el cuerpo físico, pero no escucha su voz. Entonces yo tengo que ser lo más clara posible al transmitir para que ese ser comprenda el proceso de transformación. Lo que pasa es que a la gente le queda lo que le sirve. Hay personas que están en un proceso de transformación y llevan años para llegar a la muerte, pero eso significa que está comprendiendo el proceso que tiene que llevar su cuerpo físico. Y por ahí te lo decís a la familia y la familia entiende que se va a morir mañana. Y ahí entra como el descontento. Entonces hay que tener mucho cuidado y también entender que mi tarea es acompañar al espíritu y al alma. El resto tendrá que analizarlo como mejor le plazca. Oye, Noelia, y tú tienes, por supuesto, esta idea, como estás diciendo tú tienes como, no tienes miedo a la muerte, pues ya encontraste como esta parte de que la muerte es un paso más allá y que lo que tendremos que entender nosotros es que se cierra esta puerta, pero se abre otra puerta y que hay que estar a lo mejor preparados para la otra puerta, que nadie nos dice, ni nadie nos acompaña, ni sabemos ese proceso, ¿eh? O sea, ojo, no, nunca nadie nos ha dicho, nos han dicho cómo nacemos, cómo vivimos, pero como cosas así de que, oye, esto nunca, tú estás preparada, Como morir nadie enseña. Y el arte de cómo morir es cómo vivís. ¿ok? Muy interesante, sí, sí, Mirá, mi mamá murió ahora el 9 de noviembre. acaba de... Y yo comencé a duelarla el 3 de septiembre. En una conversación que tuve donde vi que el espíritu de mi madre ya estaba desprendiendo de ese cuerpo físico. Entonces, cuando me preguntan, ¿te duele su muerte? No, la muerte no. Lo que me duele quizás es las situaciones por las que pasó, pero también respeto que fue su decisión. Y hoy hablaba con una amiga y le decía, quiero vivir de tal manera que mi muerte sea un buen morir. Mi pedido Ok. fue que mi madre muriera bien. Se pudo cumplir a medias, pero la realidad es, uno, para poder tener una muerte tranquila, debe vivir de esa manera. Y seguramente quien me escuche dirá, ¿y las personas que matan? ¿Y los seres que mueren por un accidente? ¿Y aquel a quien le arrebatan la vida? Nosotros nos quedamos siempre con el momento de la muerte. No observamos lo que ese ser transitó en esta existencia. Aún los bebés que nacen dentro del cuerpo, que mueren dentro del cuerpo de la madre. Y uno dice, pero una criatura, si tiene toda una vida por delante, ¿y por qué? Todas esas cosas las vamos a hablar en el encuentro. ¿Y por qué? Porque ese ser tuvo que venir a existir en este tiempo, aquí, en el ahora. Y muchas veces tiene que estar su vida a manos de otro ser, que será el responsable o no de que su existencia se mantenga. La muerte nos abre un montón de preguntas y sin embargo es la única que es concreta. Así que a vivir, porque de la manera que vivas va a ser la forma en que tu espíritu desprenda de manera plena. Ok, es muy lindo y muy interesante lo que acabas de decir y es correcto porque sí es cierto, creemos que vamos a tener una buena muerte, pues tengamos una buena vida, definitivamente, a final de cuentas es como esto. Y para los que, por ejemplo, tú decías, yo veía una cápsula y decía, todas aquellas personas que no alcanzaron a despedirse de sus seres queridos, nos vas a decir a todos, porque incluyo yo, cómo despedirnos de estos seres queridos que ya tienen rato, porque me decía Itzel, oye, no importa que haya muerto hace 3 años, no haya muerto 10 años, haya muerto hace 20 años, mi abuela, mi mamá, todo el mundo, no importa, tú me vas a decir por dónde, Noelia. Exacto. Hay que entender
que el momento de la despedida es cuando quien queda en este plano terrenal entiende completamente que ese ser se transformó. Entonces muchas veces nos quedamos con esto de no llegué al sanatorio, no llegué al hospital, no llegué a darle el último beso, no llegué, no No me llegaste, escuchó. ahí está. Y sin embargo, tengan en cuenta esto. El oído es el último de los sentidos que se apaga. O sea, el ser físico sigue escuchando aún después de declarada su muerte física. El espíritu es energía que se transforma en alma nuevamente, así que nos va a escuchar, nos va a sentir, nos va a acompañar, nos va a rozar, nos va a tocar, despliega energía. El cuerpo físico, la piel, el órgano más extenso que tenemos, sigue emitiendo energía aún después de muerto. Por eso no importa si llegaste cuando aún estaba conectado, si llegaste después que lo desconectaron. El punto es, ¿entendiste que ese ser está en transformación? Y a veces cuesta y duele porque el ego que tenemos nos indica que tenemos que hacerlo todo a nuestro antojo, que tiene que ser todo a los tiempos nuestros. Y la realidad es que nacemos bajo nuestros tiempos, morimos en la misma circunstancia. El resto no tiene nada que ver. Ok, pues Noelia, la verdad es muy interesante todo lo que nos estás diciendo. No sé si Itzel tenga una pregunta, pero la verdad yo sí quiero decirte que es muy, muy impresionante y que el 21 de No, noviembre vamos a estar contigo en el Teatro Galerías para disfrutar, por supuesto, de todas estas cosas que estás diciendo y que la verdad de las cosas a mí me impresionan mucho. Digo, a mí me conmovió ahorita todo lo que dijiste. Digo, va a ser muy conmovedor llegar a un lugar a donde hay tanta gente que quiere lo mejor, porque habrá gente que quiere, pues, cosas positivas, ¿no? Por eso vas, ¿no? Van por todo, van por dónde dejó la plata, dónde guardó los papeles, si me amó, si no me amó, si me escuchó, no me escuchó, por qué dividió las cosas de esta manera, por qué no me lo dejó a mí. Así que pasamos del llanto a la risa, pero el fin de este encuentro es que las almas conecten y que el espíritu sane, así que los espero a todos Guadalajara el 21 de noviembre en el Teatro Galerías, entradas por Boletias para vivir esta experiencia única. Ok. Yo Itzel, nomás, ¿quieres? sí, la pregunta que tenía es que, pues a veces como que uno siente cuando una persona ya está en sus últimos días, pero la persona también llega a sentir que ya son sus últimos Sí, días, sí, o qué es lo que sí. pasa en ellos. El proceso de la muerte, hacia la muerte, es un duelo paralelo. De la misma manera que vos estás sintiendo que ese ser está muriendo, que se va apagando día a día, el espíritu sobre el cuerpo físico que se va apagando empieza a entender que ya no es parte de esta existencia. ¿Viste cuando dije que yo a mi madre la empecé a duelar el 3 de septiembre y Ujú. murió el 9 de noviembre? Ujú. Cuando yo le hablaba y la miraba a los ojos, ella me decía, yo no estoy más acá. El que lo escucha de otro lado puede pensar, y por ahí no estaba bien emocional o psíquicamente, y quizás tenía un montón de esas cosas, pero el espíritu empieza a entender. Cuando muere alguien y uno empieza a analizar los últimos momentos, las últimas semanas, encuentra las frases que dijo, por qué fue a despedirse de alguien, por qué llamó al otro, por qué dejó preparado tal o determinada cuestión. Y uno dice, como si supiera, sí, es que sabía, el espíritu lo sabía. El cuerpo físico, la conciencia, todavía sostiene límites. ¿Por qué el ser humano cuando sueña conecta plenamente con sus muertos? Porque la conciencia se amplifica, libera los límites y ahí el ego no puede transitar. Entonces, ¿ellos también saben que están muriendo? Sí. La persona tiene ese sexto sentido, ese instinto nato de saber que algo va a pasar. Lo que pasa es que es tan fuerte el ego de querer dominarlo todo que no nos permite ver con claridad que somos nosotros quizás los partícipes, los autores principales de lo que va a pasar. Ok. Y bueno, ya, por último, ya, porque si no se me va a hacer larguísimo esto, nada más tengo una pregunta ahorita. Suponiendo, Noelia, voy a pensar que mi mamá murió, con
em, bueno, esto que no es Alzheimer, pero que puede ser Sí, igual. demencia Ajá, senil, pérdida de demencia senil. conocimiento o Alzheimer. Ajá, esta demencia senil. De todas maneras, ella sabía lo que le estábamos diciendo al final. O sea, Es sí que sabía al final. el error para las personas que acompañan a alguien con Alzheimer, demencia senil, en mi caso mi madre tuvo demencia vascular, que altera muchísimo también. Eso, En realidad es que no le tenemos que hablar al cuerpo físico, le tenemos que hablar al espíritu. ¿ok? Porque el cuerpo físico es el que está enfermo, el espíritu es el que está en contacto. Entonces sí sabe, el espíritu sabe quién estuvo, cuándo estuvo, quién la acarició, quién la besó, quién le habló, quién le cantó. Así que lo más importante es hacerlo sentir, pasar, transmitir energía. Entonces el ser físicamente quizás te diga que no te conozca, pero espiritualmente sí, el alma sí. Muy bien. Noelia, muchísimas gracias, de verdad. Sabemos que tienes mucho tiempo. Además, un abrazo cariñoso por lo de tu mamá. Te Gracias. apapachamos desde el alma y te queremos mucho. Muchas gracias. Y el 21 Gracias. vamos a estar en el Teatro Galerías para escucharte y para ver todas estas cosas que me parecen bastante interesantes y de verdad muy conmovedoras y que llegan pues al corazón y al Muchas alma. gracias. Claro. Los espero a todos. Gracias. Buen día, querida. Igualmente. Chao.